Vamos a continuar con el tema general que iniciamos ya hace algunos domingos, con la intención y el propósito de que nosotros todos podamos, a la luz de la palabra, pensar con relación a algunas invitaciones muy especiales que el Señor Jesucristo hizo a sus seguidores en aquel entonces, hace ya más de 2000 años, y que por ser también nosotros invitados por el Señor, aparecen en las Sagradas Escrituras. Es necesario que las conozcamos. Hemos revisado algunas de ellas y hemos estado también en los últimos domingos pensando con relación a este pasaje y algunos paralelos en los evangelios de Lucas capítulo 14, donde el Señor Jesucristo, tal vez conociendo las motivaciones que tenían muchos de sus seguidores y que estaban siendo motivados, valga la repetición, por algunas cuestiones muy superficiales y muy materialistas, en un momento muy especial, Él confronta a la multitud, a las multitudes que le seguían, y le habla acerca de algo que seguramente en ese momento a las personas que estaban allí es posible que se sorprendieran. Y también nosotros posiblemente, cuando nos detenemos en estos versículos y en estas expresiones dadas por el mismo Señor Jesucristo, podía decir, pero qué extraño que esto esté aquí. Porque generalmente nosotros hablamos del Evangelio que nos invita a conocer al Señor Jesucristo, a garantizar que cuando muramos vamos a la presencia del Señor, a saber de que cuando muramos no vamos a ir a un lugar de condenación, que vamos a tener su compañía durante todo el tiempo y que vamos a de alguna manera tener garantizado muchísimas bendiciones que están registradas en las Sagradas Escrituras. Pero también el Señor Jesucristo se dedicó a hablar acerca de algunas exigencias que tiene aquellos que se interesan por seguirlo. Y como decíamos en algunos domingos anteriores, cuando hablamos acerca de las demandas, de las exigencias de ser un seguidor de Jesucristo, no estamos hablando de la salvación. La salvación es un acto instantáneo en el cual usted entiende la necesidad de incorporar a su agenda diaria y a su vida al Señor Jesucristo y toma una decisión por Él, como lo hemos hecho muchos de los que estamos presentes en esta sala. Y eso nadie te lo va a quitar. Si tú has vivido una experiencia real con Jesucristo y has tenido un encuentro personal con Jesucristo, la salvación es tuya, porque la salvación no se pierde. Pero una cosa es tener segura la salvación y otra cosa es tener una vida consagrada al Señor, una vida que se vive en santidad y una vida dedicada al Señor. Eso es lo que hace énfasis en esta parte de las Sagradas Escrituras. Hoy hemos estado analizando los versículos 26 de este pasaje de Lucas capítulo 14. Y hoy vamos a ir al versículo siguiente, el versículo 27. Leo el anterior, cuando le dice el Señor a las grandes multitudes: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya analizamos esto. Y ahora dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otro segundo aspecto con relación a las condiciones para ser un discípulo del Señor. Y esta segunda lo he titulado: para ser un verdadero discípulo del Señor, debemos hacer una elección consciente y decidida de la cruz. Y no solamente Lucas 14 se dedica a hablar de este tema de la cruz. Viendo y estudiando, analizando en casa, me he dado cuenta que hay varias referencias acerca de esto, de tomar la cruz.
Lucas 14, 27, que es el que estamos estudiando, Mateo 10, 38, Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 33. Entonces, si los evangelios se han dedicado a hablar acerca de este tema es porque seguramente tiene mucha importancia. Déjeme comenzar diciendo que lo que no es llevar la cruz. Algunos piensan que llevar la cruz es sufrir una enfermedad física muy fuerte y muy difícil, o tener alguna angustia mental, vivir en un permanente estrés, y piensan que eso es llevar la cruz. Algunos piensan que llevar la cruz es simplemente correr con las consecuencias de malas decisiones en la vida. Otros piensan que llevar la cruz es tener una familia mal llevada. Por ejemplo, soportar una esposa intolerable. Para algunos maridos esa es su cruz. O un marido irresponsable que no cumple con sus, deberes mínimos. Ahí está mi cruz, en vez de decir mi esposo, dicen las mujeres. Y algunos simplemente dicen que son los hijos. La cruz son los hijos desobedientes y rebeldes. Otros piensan que llevar la cruz es colocarse una cadena y llevar una cruz colgada en el pecho, o las mujeres usar zarcillos con una cruz, en fin, vestirse con algo. Pero déjeme decirle, hermanos, que parece que a la luz de la palabra eso no es llevar la cruz. La audiencia que escuchaba a Jesús entendía perfectamente lo que significaba llevar esta frase, llevar su cruz. Y hago énfasis en esa parte, porque no dice llevar la cruz de Cristo, por ejemplo, sino dice llevar su cruz. Cada uno está llamado a llevar su propia cruz. Vamos a ver si nos podemos dar a entender en esta mañana. Cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal que ellos consideraban que merecía morir de esa manera, entonces las autoridades romanas obligaban a ese criminal a llevar la cruz en la que le colgarían. ¿Qué significaba esto, hermano? Esto era una muestra, óigase bien, de sumisión. Una muestra de sumisión a Roma, al Imperio Romano. Y advertía además a los que observaban, el acontecimiento y el desfile que hacía el que había sido castigado con morir de esa manera, que les era beneficioso someterse. Le convenía someterse a las autoridades, al Imperio Romano, porque si no, iba a correr con muchas consecuencias. Entonces, básicamente era un modelo y un ejemplo de sumisión, en este caso al Imperio Romano. A esas multitudes que seguían a Jesús, sin duda alguna emocionadas, Jesús les enseñó que evaluaran este entusiasmo que mostraban por Él. Y entonces utiliza dos figuras, utiliza dos metáforas para que ilustraran lo que Él quería decirles. La primera está en los versículos 28 al 30 que acabamos de leer, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque ¿quién de vosotros, estoy en Lucas 14, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. El bullying siempre ha existido, ¿verdad? Desde hace 2000 años. Hoy en día han hecho un escándalo con eso de burlarse de los demás, ¿no?
y hasta presos pueden ir por eso. Hace 2000 años ya existía eso. Aquí dice, cuídense de que no se burlen de ustedes si comienzan a construir algo y no lo terminan. Ahora, fíjense dónde está ubicado esta metáfora. Está ubicada en el contexto de seguir a Jesucristo y lo que cuesta. No podemos salirnos de allí para poder entender la aplicación que debían hacer los oyentes de aquel momento con relación a seguir a Jesucristo y nosotros también. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea que presenta esta metáfora es que decidirse por Cristo, decidir ser su discípulo, tiene un costo. Tiene un costo. Y algunas veces muy alto. Cada uno va a asumir su cruz, sujetarse al dominio del Señor Jesucristo, como vamos a ver un poquito más adelante. Y las demandas van a ser personalizadas, pero siempre va a tener un costo. Pero ¿qué es lo que sucede? La vida cristiana tiene un costo, pero hay un resultado final muy hermoso. Es posible que vivir la vida cristiana, como ya lo ha mencionado nuestro hermano director, tenga algunas secuelas de carácter relacional, de que incluso tengamos que romper relaciones o la intimidad con aquellas personas que no entienden por qué ahora nosotros tenemos un comportamiento diferente. Y en algunas ocasiones podríamos estar un tanto tristes. ¿Vale la pena esto? Podría preguntarse alguien. Y tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 18, cuando dice: tenlo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que cueste, hermano. Una de las frases que decía mucho mi padre, del cual hice referencia el domingo pasado aquí, él decía: voy a seguir al Señor Jesucristo hasta el final, valga lo que valga y cueste lo que cueste. Eso fue su eslogan de vida desde que recuerdo y que tuve uso de razón. Las aflicciones, hermanos, del tiempo presente no son comparables con lo que nos espera en la presencia del Señor. Eso debe ser una de las motivaciones mayores para nosotros al calcular lo que cuesta seguir a Jesucristo. No nos amilanemos, sino que sigamos adelante. Lo que vale la pena cuesta, hermanos. Las cosas fáciles. Tengan cuidado cuando usted consigue algo fácil, porque puede ser que no sea lo mejor para usted. Las cosas difíciles, las que nos cuesta, terminamos por valorarlas más y seguramente vamos a tener resultados mayores y mejores. Luego viene una segunda metáfora, del versículo 31 al 33. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor Jesucristo, y mejor dicho, las Sagradas Escrituras, especialmente el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta, hace referencia y compara a un seguidor de Jesucristo con un soldado, con alguien que ha tomado las armas espirituales, porque la palabra de Dios dice también el apóstol Pablo de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas y son fuertes cuando estamos dependiendo del Señor, son espirituales. Y todos nosotros estamos llamados entonces a entender, y de acuerdo a Efesios, que dice que debemos que tomar y colocarnos toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes en el momento de la lucha. Entonces esa figura del soldado, esa figura del militar, esa figura incluso de aquellas personas que están al frente de un grupo, de un batallón que algunas veces tiene que tomar decisiones, pues tiene que ver también, de acuerdo a este pasaje que acabamos de mencionar, con el seguir a Jesucristo.
Una persona es salva, como dije hace poco, cuando acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Pero ser un discípulo de Jesucristo es estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su causa. Ser un seguidor de Jesucristo es una persona que está dispuesta a hacer un sacrificio por el Señor Jesucristo, no importa lo que cueste. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a repetir nuevamente. Desafortunadamente, no todos los que han creído en el Señor Jesucristo son discípulos. Una persona puede ser salva. Una persona puede tener la seguridad de la salvación y saber que cuando muera va para el cielo. Pero si no se cumple con las condiciones del discipulado, no es un discípulo del Señor. Eso lo dice la palabra. Por eso, tal vez mensajes como estos no son muy populares, no se predican mucho, pero hay que hacerlo porque es parte de todo lo que el Señor nos ha dejado para que conozcamos. La congregación Cristo es el Camino y los que vienen y nos visitan, pues están recibiendo esta información juntamente conmigo, que estoy aprendiéndola con ustedes, al saber que es necesario entender esta verdad. El Señor Jesucristo a sus seguidores les exhortó, les llamó la atención para que dejaran lo superficial, para que dejaran lo emocional. Hay demasiados creyentes en Jesucristo que viven de emociones, de emoción en emoción. Y cuando no sienten algo emocional, pasa 2, 3, 4 días, se sienten mal, incluso piensan que ya el Espíritu Santo no está con ellos porque no sienten emoción. Para esas personas que tienen ese concepto del cristianismo, son estos pasajes de los cuales estamos haciendo referencia. Es necesario optar por algo más profundo y algo más auténtico, que es vivir la vida de un verdadero discípulo del Señor. Vamos a ver entonces lo que significa llevar la cruz, de acuerdo a la palabra del Señor. Queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, llevar la cruz es una forma de vivir, es un estilo de vida que se asume voluntariamente. No es obligatorio, usted lo asume voluntariamente y está caracterizada por la obediencia y sumisión a Jesús sin importar las consecuencias. Eso es lo que significa llevar la cruz, una decisión voluntaria, una forma de vivir que se caracteriza por la obediencia incondicional al Señor y la sumisión ante aquel que es su jefe supremo. Es una forma de vivir que a los ojos del mundo sin Cristo es considerada deshonrosa y reprochable. Nunca pensemos que la manera como los hijos de Dios viven auténticamente van a ser aceptada y entendida y aplaudida por aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón. La cruz es emblema de la persecución, de la vergüenza y el abuso y la muerte. Cuando hablo de estas cosas, traigamos a la memoria a nuestro amado Salvador Jesucristo. Viendo a mi amado Salvador Jesucristo, a nuestro amado Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, allí en esas horas de ese viernes, representa la persecución, la vergüenza, el abuso y la muerte que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios y que, óigalo bien, sin duda lo volverá a hacer con aquellos que elijan ir contra Él. Los seguidores de Jesucristo no podemos esperar otra cosa. Si el que salvó nuestras vidas sufrió eso,
un verdadero discípulo de Jesucristo, pues podrá, no necesariamente tiene que ser así, podrá tener situaciones similares a esta. Tomar la cruz es una actitud del corazón que permite pasar por el dolor y el sufrimiento, perder cosas materiales y aún morir, pero permanecer fiel hasta el final. Es importante, como ya he hecho acotación y referencia a lo que dice ese versículo 27, el que no lleva su cruz. Aquí, como dije ya, personaliza esta actitud del seguidor de Jesucristo. El que no lleva su cruz, es decir, la manera de sufrir por obedecer a Cristo es algo muy personal. No se puede generalizar que todos vamos a sufrir las mismas cosas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Esteban. Está referido en las Sagradas Escrituras, que es, digamos, el primer mártir del cristianismo y que está allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. La vida de este hombre de Dios, de este diácono que tenía un alto nivel espiritual, de acuerdo a lo que dice el libro de los Hechos, fue detenido porque el populacho, porque los líderes religiosos inclusive no soportaban la presencia de este hombre lleno del Espíritu Santo, y cuando hablaba con poder. Fue llevado ante las autoridades y se le permitió defender su fe, y lo hizo de una manera maravillosa y extraordinaria, a tal punto que el doctor Lucas, el escritor del libro de los Hechos, ocupa todo un capítulo, un largo capítulo, uno de los más largos capítulos del libro de los Hechos, para compartir cómo fue la defensa de Esteban. Por supuesto, no convenció a los acusadores ni al jurado. Al final, Esteban, por ser un discípulo de Jesucristo, murió apedreado. Lo sacaron fuera de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, y allí fue apedreado. Y hay una experiencia bien hermosa de cómo fueron los últimos minutos de Esteban, que están reseñados en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Estuve de nuevo repasando un libro que se los recomiendo, que se llama El Libro de los Mártires. Y este escritor de este libro ha hecho una investigación profunda desde Esteban hasta años recientes, 50, 60 años antes de este tiempo. Y él pudo plasmar en ese libro de historia cuántos hombres y mujeres murieron y siguen muriendo por la causa de Cristo. Me detuve en uno de estos personajes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Él habla, por ejemplo, desde el año 67 hasta el año 312 aproximadamente de nuestra era, hubo 10 persecuciones dirigidas por 10 emperadores romanos. La primera dirigida por Nerón, el 6º emperador de Roma, y en el cual, por allá en el año 67 que comenzó su mandato, 2 que sufrieron las consecuencias en las manos de Nerón fueron el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Comenzando por allí. Más adelante se desarrollan varios fuertes persecuciones con emperadores. Pero llegamos a la 4ª persecución, en el año 162, bajo un emperador llamado Marco Aurelio. Allí el escritor relata cómo este hombre se las ingeniaba para inventar tipos de torturas, para castigar, para hacer sufrir y para matar lentamente a los cristianos. Hay la historia de una mujer, una dama romana de la sociedad romana que se decidió por Cristo, muy virtuosa, una mujer devota cristiana,
llamada Felicítate o Felicitate. No sé exactamente la pronunciación, pero así es el nombre que aparece en este libro. Mire, esta mujer tuvo 7 hijos. Todos fueron asesinados delante de sus ojos. Todos. Para buscar que esta mujer se retractara de la fe. El primero tenía un nombre muy especial. Se llamaba Enero. Era el mayor. Este muchacho fue flagelado y sometido a los rigores de una máquina de torturas llamada el potro, que es una manera de ir estirando los huesos, los músculos, a medida que va dándole vuelta a una rueda hasta que termina destrozado. Enero, hijo mayor de Felicitate, murió delante de sus ojos de esa manera. Luego siguió Félix y Felipe, los siguientes por edad. Hermanos, estos 2 muchachos fueron asesinados cuando unas personas agarraron unos garrotes, unos bates, y comenzaron a darle golpes en la cabeza de estos muchachos hasta que quedaron totalmente trituradas sus cabezas. Así murieron estos 2 muchachos, Félix y Felipe. La madre viendo eso. Más adelante asesinan a otro, Silvano. Este hombre fue tirado a un precipicio. Lo llevaron a un lugar muy hondo y allí lo lanzaron para que muriera mientras las filosas piedras recibían su cuerpo. Y llegamos a los últimos 3, los menores, Alejandro, Vital y Marcial. Estos hombres, estos muchachos, delante de su madre, fueron decapitados. Le cortaron la cabeza. La historia registra que esta mujer soportó su tortura emocional y psicológica al ver cómo sus hijos eran asesinados por la causa de Cristo. No se retractó, mantuvo su fe. Y luego ella también fue decapitada con la misma espada con que asesinaron a sus últimos 3 hijos. Esa es la cruz. Esa fue la cruz de esta mujer. No sé que nosotros, el Señor nos exija esto, pero sí ha habido hombres y mujeres en la historia del cristianismo que han tenido que sufrir estas cosas por la causa de Cristo. Esos son los verdaderos discípulos del Señor. Y como les dije, la manera de sufrir por obedecer a Cristo es algo muy, pero muy personal. Yo no sé si los que me están escuchando les parece muy duro ser un discípulo de Jesucristo. ¿Les parece muy duro llevar la cruz? Bueno, yo le tengo una salida a eso. Yo le tengo una vía de escape. Usted puede escapar de esto. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 12, una parte del versículo 2. Romanos 12, 2. Comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Es decir, si no quieres ser transformado, como dice la parte siguiente, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios para contigo, confórmate a este siglo. Es decir, vive como vive el resto de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Adáptate a este mundo. Así tú no vas a tener la necesidad de sufrir por la causa de Cristo. Vive como viven todos los que no tienen a Cristo en su corazón. Vive bajo las condiciones
que este mundo ha planteado, ahora más que nunca. ¿Cómo está viviendo este mundo de espaldas a Dios? Y yo me voy a atrever a decir algo. Si bien es cierto que cada uno tiene que llevar su cruz y que es algo personalizado, el llevar la cruz de un verdadero discípulo no es una opción. Entonces, si usted y yo, que nos decimos ser seguidores de Jesucristo, que nos decimos ser discípulos de Jesucristo, no estamos sufriendo algo por seguir a Jesucristo, tenemos que revisarnos, porque es posible que estamos viviendo conforme a este mundo. Tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. ¿Cuántos hermanos y amigos comienzan a seguir a Jesús muy entusiasmados y al tiempo vemos cómo abandonan el camino? Tengo unas cuantas experiencias en ese sentido de personas que he comenzado a trabajar con él o con ellas y al tiempo se desentienden de lo que estamos estudiando. Ya no me reciben en el tiempo que me deben recibir. Yo no sé, algunos no están de acuerdo, y lo han dicho, de por qué nuestras clases para los aspirantes al bautismo duran tanto. Nosotros tenemos 10 lecciones y lo estudiamos prácticamente una por mes, más o menos algo así. Y se quejan por lo largo, hermanos. Nosotros seguiremos así, hermanos, porque nosotros queremos romper con todo emocionalismo. Ir al bautismo es algo muy emocionante y nosotros queremos que la gente aprenda lo esencial para bautizarse y que pueda dominar con la razón sus emociones. A algunos no les gusta, pues quieren. Conozco iglesias acá en Barinas que usted llega el domingo y tienen bautismo y le preguntan, alguien de aquí no se ha bautizado, y usted levanta la mano, no saben quién es, venga para ser bautizado. Nosotros nunca haremos eso, nunca. Creo que no es eso lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que trabajar con nuestras emociones. Nosotros no podemos matar nuestras emociones, pero tenemos que controlarlas. Emociones controladas. Así es. Seguir a Cristo significa sumisión. Seguir a Cristo significa obediencia total a Él y estar dispuesto, si es necesario, morir por su causa. No sabemos cómo va a terminar nuestra vida, pero si morimos por la causa de Cristo debemos estar listos. Esa es la enseñanza de esta mañana. Usted que me ha escuchado, gracias por su atención. Le pregunto, ¿le parece que cuesta mucho seguir a Cristo? ¿Le parece que es muy costoso llevar la cruz? Le hago una segunda pregunta. ¿Ha pensado usted cuánto le costó a Jesús su salvación? Usted que se dice salvo, y alabo a Dios por eso, ¿ha pensado cuánto le costó a Jesús su salvación? Lo invito para que pueda ir a los evangelios y estudiar de nuevo los últimos capítulos de cada evangelio, donde nos recuerda la forma como el Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí. Nunca el sufrimiento que el Señor Jesucristo hizo por nosotros se va a comparar con cualquiera de los sufrimientos que cualquier ser humano pueda sufrir. Hay que tomar nuestra cruz para poder ser discípulo del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, porque toda la Escritura
ha sido inspirada por ti y es útil. Hay cosas que no suenan muy bien a nuestros oídos, pero están allí. Y no somos fieles al ministerio de la predicación, al ministerio de la enseñanza que nos has encomendado, si obviamos estas cosas. Necesitamos también hablar de estas cosas para poder terminar bien nuestro ministerio. Padre, muchas gracias por esta audiencia hermosa que me permites tener domingo tras domingo, donde con mucha atención escucha y yo sé que van a analizar en casa lo que oyen. Ayúdanos, amado Señor, para ser un grupo, sí, relativamente pequeño, pero que podamos estar conscientes que cada día necesitamos ajustar más nuestra vida para llegar a cumplir aún más las condiciones de ser discípulo tuyo. Y que este grupo, aunque relativamente pequeño, podamos salir al mundo y ser luz y sal e impactar a este mundo que necesita de verdaderos discípulos tuyos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque nos llevarás con tu paz y con tu cuidado a nuestros hogares. Muchas gracias porque eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro compañero de viaje las 24 horas del día. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.